Antes de que Israel alzara su primera espada para reclamar la tierra de Canaán, susurros de terror ya llenaban el desierto. El pueblo temblaba ante el informe. Hombres descomunales, vastos en estatura, llenando el horizonte como sombras de una era olvidada. No eran enemigos ordinarios. Eran gigantes, descendientes de los misteriosos Nefilim y Rephaim, sobrevivientes de un juicio que se suponía debía haberlos ahogado en el diluvio. ¿Quiénes eran estos seres que rondaban la misma tierra que Dios había prometido a su pueblo? ¿Por qué su sola visión hacía titubear incluso a los guerreros más experimentados? ¿Y por qué la Escritura les otorga una presencia tan inquietante, entretejida en la historia de la herencia de Israel en la tierra? Esto no es solo folclore antiguo. Es el misterio de la guerra espiritual escrita en carne y sangre. Tras los muros de las ciudades de Canaán se erguían hombres que parecían más que hombres, adversarios, que apuntaban a un conflicto más profundo. Un choque no solo de naciones, sino del cielo y el infierno. En este video viajamos profundamente hacia las sombras de la historia bíblica para descubrir la verdad sobre estos gigantes. Exploraremos a los Nefilim del Génesis, a los Rephaim que resurgieron en Canaán, a los Anasí que atemorizaron a Israel, y las lecciones espirituales que su existencia aún nos impone. Pero antes de comenzar, si te cautivan los misterios de la Escritura y anhelas ver la palabra de Dios cobrar vida, asegúrate de dar gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana de notificación para no perderte futuros análisis profundos como este. Y si este tema resuena contigo, deja un comentario abajo con tus pensamientos y comparte este video con otros. Ayuda a difundir la verdad y la luz de la palabra de Dios. Ahora entremos en la tierra de gigantes. El misterio comienza en Génesis capítulo 6, uno de los pasajes más crípticos y debatidos de toda la Escritura. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Génesis capítulo 6, versículos 2 al 4. La palabra hebrea traducida como Nefilim proviene de la raíz nafal, que significa caer. Son literalmente los caídos. Esta designación ya señala algo antinatural. Seres que no pertenecían al orden creado tal como Dios lo había dispuesto. No eran hombres ordinarios, sino descendencia de una unión oscura. ¿Quiénes eran exactamente los hijos de Dios? Las interpretaciones difieren, pero la tradición judía más antigua, reflejada también por muchos escritores cristianos primitivos, los entendía como ángeles caídos, rebeldes celestiales que abandonaron su dominio asignado y cruzaron hacia un territorio prohibido. El libro de Enoch, un texto conocido en el mundo judío antiguo, aunque no incluido en el canon bíblico, amplía esta idea describiendo a un grupo de ángeles que descendieron sobre el monte Hermón, jurando juntos tomar esposas humanas y engendrar hijos. Estas uniones produjeron una descendencia monstruosa. Gigantes que llenaron la tierra de violencia. Padres de la iglesia como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano también se inclinaron hacia esta interpretación, viendo en Génesis capítulo 6 una corrupción demoníaca de la humanidad misma. En su perspectiva, los Nefilim representaban un intento satánico de contaminar la línea de sangre humana por la cual un día vendría el Mesías prometido. No se trataba meramente de tamaño o fuerza, era un ataque directo contra el plan redentor de Dios. Los Nefilim fueron descritos como hombres poderosos de la antigüedad, varones de renombre. Se volvieron legendarios, sus hazañas grabadas en la memoria de civilizaciones antiguas. Muchas culturas conservan débiles ecos de ellos. Historias de titanes, semidioses y héroes de nacimiento sobrenatural. Estos mitos, despojados de la claridad bíblica, podrían ser reflejos distorsionados de la realidad que registra el Génesis. Sin embargo, la perspectiva bíblica no es de admiración, sino de horror. Los Nefilim esparcieron violencia por toda la tierra. La palabra hebrea para violencia, en Génesis capítulo 6, versículo 11, chama, indica opresión despiadada, derramamiento de sangre y brutalidad sin ley. Su presencia magnificó la maldad humana a niveles insoportables. En lugar de que la creación se llenara de portadores de la imagen de Dios, reflejando su gloria, se llenó de corrupción, crueldad y perversión.
Fue en parte a causa de esta corrupción que Dios envió el diluvio. El cataclismo no fue solamente un juicio contra la maldad humana, sino también un golpe decisivo contra la contaminación traída por los Nefilim. El diluvio fue el acto de limpieza cósmica de Dios, un reinicio que restauró el orden de la creación y borró el legado monstruoso de estos seres. Y sin embargo, el texto contiene una frase escalofriante. Y también después de eso. De alguna manera, incluso después de que las aguas retrocedieron y la familia de Noé comenzó de nuevo, la sombra de los Nefilim permaneció. Su linaje, o al menos su influencia, no había sido completamente borrada. Cuando Israel más tarde se acercó a la tierra de Canaán, la encontró ocupada por tribus de gigantes, los Rephaim, los Anasaim, los Emaim, cuya aterradora estatura parecía ser eco de los antiguos Nefilim. La inquietante pregunta surge: ¿cómo sobrevivieron estos gigantes al diluvio? ¿O cómo reaparecieron después? La escritura no da una explicación clara, dejando espacio para el misterio. Algunos sugieren que los ángeles caídos nuevamente corrompieron a la humanidad. Otros creen que los restos del linaje de los Nefilim persistieron a través de la familia extendida de Noé. Sea cual fuere el caso, la verdad es clara. Los gigantes no habían desaparecido. Su sombra aguardaba a Israel en la tierra que Dios les había prometido. La historia de los Nefilim antes del diluvio no es solo una curiosidad antigua. Prepara el escenario para todo lo que sigue. Estos caídos eran más que aberraciones de la naturaleza, eran manifestaciones físicas de la rebelión contra Dios. Y aunque el diluvio destruyó su mundo, su terror reapareció en Canaán, donde una vez más se interpondrían entre el pueblo de Dios y sus promesas. Cuando Noé puso pie en tierra seca y el arco iris se extendió por el cielo, la humanidad comenzó de nuevo con una promesa. El diluvio había limpiado la tierra, y uno podría pensar que los Nefilim, los temibles caídos del mundo antediluviano, habían desaparecido para siempre. Sin embargo, a medida que la historia de Israel se desarrolla, nombres extraños vuelven a aparecer en las páginas de la escritura: los Rephaim, los Anasim, los Emim y los Zamzum. Estos no eran pueblos ordinarios. Se les recordaba por su extraordinaria altura, su enorme fuerza y su reputación como guerreros temibles. Su presencia se volvió proverbial, símbolos de un terror que parecía hacer eco de la antigua corrupción antes del diluvio. La Biblia nos da vislumbres dispersos pero significativos de estos pueblos. En Deuteronomio capítulo 2, cuando Moisés relata el viaje de Israel por el desierto, hace una pausa para describir a las naciones que una vez habitaron la tierra. Los Emim fueron descritos como un pueblo grande, numeroso y alto, como los Anasim. Versículo 10. Su mismo nombre en hebreo está vinculado a la palabra Ema, que significa terror o pavor. Eran tan temibles que su identidad era inseparable de la intimidación que inspiraban. Los Zamzumim también son mencionados. Versículos 20 al 21. Descritos como gigantes, a quienes los amonitas llamaban por ese nombre. Ellos también eran considerados Rephaim, una palabra usada repetidamente en la escritura para pueblos de enormes, pero su destino fue sellado. El Señor los destruyó delante de Israel, quitándolos como obstáculo a su plan de pacto. Todos estos relatos apuntan a una realidad persistente. Siglos después del diluvio, la sombra de los gigantes aún rondaba la tierra que Dios había prometido a los descendientes de Abraham. El diluvio había puesto fin a su primer dominio, pero ecos de su existencia resurgieron en Canaán, donde ahora se erguían como obstáculos entre Israel y su herencia. Entre ellos, sin embargo, un grupo destacó por encima de todos: los Anasim. Estos eran los gigantes cuyo mismo nombre, hijos de Anak, se volvió sinónimo de terror. Fueron los Anasim quienes infundieron pánico en los corazones de los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán. Su informe aún resuena con miedo. Allí vimos a los gigantes, hijos de Anak, que son descendientes de los gigantes, y éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números capítulo 13, versículo 33. La comparación es reveladora. Israel había visto a Egipto humillado por plagas,
el mar rojo abrirse ante sus ojos, agua brotar de una roca y maná llover del cielo, habían presenciado la mano de Dios derribar al mayor imperio de su época. Sin embargo, cuando contemplaron a los imponentes Anasim, su fe se derrumbó. No se vieron a sí mismos como conquistadores bajo la promesa de Dios, sino como insectos aplastados bajo la sombra de gigantes. Los gigantes, entonces, no eran meros adversarios físicos. Encarnaban algo más profundo. El espíritu de incredulidad. Simbolizaban la intimidación que impide al pueblo de Dios entrar en sus promesas. El miedo de los israelitas reveló la verdadera batalla, no de carne y sangre solamente, sino una lucha de fe contra la vista. Esta es la razón por la cual se permitió que los gigantes permanecieran. No eran accidentes de la historia, eran instrumentos mediante los cuales Dios probaba la confianza de su pueblo. ¿Vería Israel su situación a través del lente de su propia debilidad, o a través del poder del Dios que ya los había liberado? Trágicamente, la mayoría eligió el miedo. Sus voces se alzaron en queja, clamando que sería mejor morir en el desierto que enfrentar gigantes en la tierra. Como resultado, esa generación entera pereció en el desierto, sin entrar jamás en la herencia que Dios había jurado dar. Los gigantes se convirtieron en la línea divisoria entre miedo y fe, incredulidad y obediencia, desierto y promesa. Su presencia era el desafío de Dios a su pueblo. ¿Creerán en mi palabra o retrocederán ante lo que aterroriza a sus ojos? Entre los muchos gigantes que rondaban la tierra prometida de Israel, una figura se alza más que la mayoría: el rey Og de Basán. Su nombre se ha vuelto casi legendario en el registro del Antiguo Testamento, no solo por su tamaño, sino por la manera en que la Escritura lo presenta como un remanente final de una raza moribunda de gigantes. Deuteronomio capítulo 3 nos dice que Og fue el último de los Rephaim, un hombre tan inmenso que su lecho, hecho de hierro, medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, más de 13 pies de largo y 6 pies de ancho según la medida moderna. Esto no era una exageración destinada a impresionar. Era un detalle oficial registrado como diciendo: la existencia de este hombre era innegable. Su sola presencia era un monumento de pavor, un recordatorio de que la sombra de los antiguos gigantes aún perduraba en la tierra. Basán, el territorio que Og gobernaba, no era un reino ordinario. Era parte de lo que la Biblia llama la tierra de los Rephaim, asociada con seres misteriosos y poderosos de la antigüedad. Más tarde, escritores bíblicos y la tradición judía vieron a Basán como una región vinculada a oscuros poderes espirituales, un bastión de resistencia contra el pueblo de Dios. Algunos eruditos incluso señalan que el nombre Basán podría estar relacionado con antiguas tradiciones cananeas de dioses y poderes demoníacos. En este sentido, Og no era solo un rey. Se lo veía como un guardián de un territorio donde los gigantes simbolizaban más que un peligro físico. Eran expresiones de oposición espiritual a los propósitos de Dios. Sin embargo, aquí aparece el contraste sorprendente. Mientras Israel tembló ante los Anasim en Números capítulo 13, no vaciló ante Og de Basán. Bajo el liderazgo de Moisés, marcharon contra él con confianza y lo derrotaron por completo, tomando su territorio como posesión. La diferencia no estaba en la estatura del enemigo, sino en la fe del pueblo. Para este momento, Israel había comenzado a aprender que sus victorias no dependían de su tamaño, de sus armas o de su valentía únicamente, sino de la promesa y la presencia de su Dios. La misma nación que antes se había visto a sí misma como langostas ahora presenciaba que incluso el más grande de los Rephaim no podía resistir el poder del Señor. La derrota de Og tuvo un peso simbólico profundo. Fue descrito como que el último de los Rephaim, el capítulo final de un linaje aterrador que se remontaba a los nefilimantes del diluvio. Su caída fue más que una victoria militar, fue el fin decisivo de una intimidación espiritual que había perseguido la tierra prometida por generaciones. Al aplastar a Og, Dios declaraba que ningún remanente de los gigantes, no importara cuán antiguo, no importara cuán aterrador, podría bloquear el cumplimiento de su promesa de pacto. Teológicamente, la caída de Og anticipa la victoria final de Cristo sobre los poderes de las tinieblas. Así como Israel no pudo derrotar a Og en sus propias fuerzas, sino que triunfó por el poder del Señor.
La misma manera la humanidad no puede vencer las fuerzas del pecado, la muerte y Satanás aparte de Dios. OG se erguía como el mayor y último enemigo de su clase, y su caída señalaba el momento más grande en que Cristo, por su muerte y resurrección, derribaría al adversario supremo. La cruz, como el campo de batalla de Basán, demostró que la fortaleza más poderosa del enemigo no es rival para la fuerza del Señor. Los gigantes pueden alzarse por encima de nosotros en apariencia, pero Dios se alza infinitamente por encima de ellos. OG de Basán se convirtió en un recordatorio para Israel y para nosotros, de que el tamaño del enemigo no determina el resultado de la batalla. Lo que importa es la fidelidad del Dios que lucha por su pueblo. Generaciones después de la conquista de Canaán, la sombra de los gigantes aún permanecía. Aunque los Anathim habían sido en gran parte expulsados, sus descendientes no habían desaparecido del todo. En la ciudad filistea de Gat, una de las 5 grandes ciudades de la Confederación Filistea, surgió un nuevo terror. Su nombre quedó grabado en la historia como el más infame de todos los gigantes, Goliat de Gat. La escritura lo describe en detalle, no para sensacionalizarlo, sino para enfatizar la magnitud del desafío que Israel enfrentaba. Goliat medía más de 9 pies de altura, su cuerpo cubierto con una armadura de bronce tan pesada que la mayoría de los hombres no habría podido cargarla. La cota de malla que vestía pesaba alrededor de 125 libras, y la punta de su lanza pesaba aproximadamente 15 libras. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 5 al 7. No era simplemente alto. Era una máquina de guerra acorazada, entrenado para la batalla desde su juventud, y llevaba consigo el orgullo de los filisteos. 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, Goliat salía a burlarse de los ejércitos de Israel, gritando desafíos contra el Dios viviente. Durante 40 días paralizó con miedo al ejército de Saúl. El pueblo volvió a temblar tal como sus antepasados habían temblado al ver a los Anathim, pero esta vez, la historia tomó un rumbo diferente. Un joven pastor llamado David, demasiado pequeño para usar la armadura de Saúl, salió al campo de batalla con nada más que una honda y 5 piedras lisas. David no midió la situación como lo hacían los demás. No vio a Goliat como invencible. Lo vio como incircunciso, es decir, fuera de la protección del pacto del Dios de Israel. Para David, la cuestión no era el tamaño del enemigo, sino el honor del nombre de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso?, declaró David, para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Con una sola piedra, lanzada desde su honda con precisión y fe, David golpeó a Goliat en la frente. El gigante cayó de bruces al suelo, reflejando la postura misma de derrota y humillación. Lo que siguió no fue solo el fin de un duelo, sino el colapso de la moral filistea. Los ejércitos de Israel avanzaron inspirados por el valor de David y derrotaron a sus enemigos. Pero Goliat no fue el último de su clase. La escritura registra en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, y en el primer libro de Crónicas, capítulo 20, que otros gigantes de Gat permanecían probablemente parientes o descendientes de Goliat. Uno tenía dedos de manos y pies que sumaban 24 en total, un detalle destinado a resaltar su tamaño y forma anormales. Otro llevaba una lanza con un asta tan grande como un rodillo de tejedor. Estos gigantes también se levantaron contra Israel, pero uno por uno cayeron, no solo por David, sino también por los valientes que los seguían. Lo que comenzó con la victoria de David sobre Goliat se convirtió en un patrón. El pueblo del pacto de Dios, empoderado por la fe, podía derribar a los gigantes que antes habían atormentado su tierra. Teológicamente, estos encuentros nos muestran más que historia, revelan un principio. Los gigantes caen cuando el pueblo de Dios avanza en fe. El miedo puede extenderse por el campamento, silenciando a miles, pero el valor, arraigado en la verdad del pacto, puede derribar al adversario más feroz. El tamaño de Goliat no era nada comparado con el poder del Todopoderoso, así como el lecho de hierro de Og no era nada comparado con la fuerza de Dios. La victoria de David y las victorias de sus hombres sobre los parientes de Goliat testifican que, sin importar cuánto tiempo los gigantes permanezcan, no pueden resistir a un pueblo que confía en las promesas del Señor. En la historia de David y Goliat,
vislumbramos la verdad más profunda de la guerra espiritual. Cada generación enfrenta a sus propios gigantes, fuerzas que se burlan del pueblo de Dios y lo paralizan con temor. Pero la batalla nunca se decide por la estatura del enemigo. Se decide por la presencia de Dios. Aquí surge una pregunta más profunda e inquietante. Si el diluvio fue el acto decisivo de Dios para borrar la corrupción de los Nefilim, ¿por qué seguimos encontrando a los Rephaim, a los Anasim y a otros gigantes siglos después? ¿Por qué Dios permitió que semejante terror permaneciera en la misma tierra que Él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué la herencia de su pueblo no fue un jardín de paz, sino un campo de batalla ensombrecido por enemigos de escala monstruosa? La respuesta está tejida en la misma esencia de la fe. Los gigantes no fueron accidentes de la historia, ni descuidos en el plan de Dios. Se les permitió permanecer como pruebas, instrumentos divinos para revelar el corazón de su pueblo. Los gigantes se erguían como obstáculos visibles que obligaban a Israel a elegir entre dos formas de ver: la vista o la fe. Por la vista, eran enemigos imposibles, que se alzaban sobre hombres comunes y irradiaban temor. Pero por la fe, eran sombras impotentes en comparación con el poder del Dios de Israel. Para Israel en el desierto, los gigantes expusieron la incredulidad. Aunque habían presenciado las plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo y el milagro diario del maná del cielo, su valor se derrumbó al ver a los Anás. El miedo dictó su decisión, y su incredulidad le cerró la entrada a la tierra prometida. Para David, sin embargo, los gigantes se convirtieron en plataformas de gloria. Donde otros veían un abismo infranqueable, David veía una oportunidad para magnificar el poder del pacto de Dios. La misma figura que había silenciado a los ejércitos de Israel se transformó en el instrumento por el cual Dios mostró su fidelidad ante todas las naciones. Este patrón continúa para la iglesia hoy. Los gigantes de antaño simbolizan los desafíos colosales que enfrentan los creyentes en cada época: pecados que parecen inquebrantables, adicciones que dominan, persecuciones que amenazan con silenciar la fe o fuerzas espirituales que se oponen al Evangelio. Adoptan muchas formas, pero su propósito es el mismo: intimidar al pueblo de Dios para que retroceda. Sin embargo, el llamado de la Escritura es claro. En Cristo no somos víctimas, sino más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Pablo expresa esta verdad en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnal, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los gigantes no son derrotados por fuerza humana, ingenio ni poder mundano. Caen solamente cuando el pueblo de Dios confía en armas espirituales: la oración, la palabra de Dios, la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Los gigantes nos recuerdan una realidad seria: la vida cristiana no se vive en comodidad, se vive en batalla. Así como Israel tuvo que luchar contra los Anasim y David tuvo que enfrentar a Goliat, también los creyentes deben resistir a enemigos espirituales que buscan bloquear su herencia. Pero aquí está el consuelo: la batalla no nos pertenece solo a nosotros. Como dijo el Señor por medio de Josafat en la segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 15, la batalla no es vuestra sino de Dios. Los gigantes de la tierra prometida nos enseñan esta verdad perdurable. Los obstáculos que Dios permite no están destinados a destruir a su pueblo, sino a refinar su fe, mostrar su poder y prepararlos para la victoria. Los gigantes no son más grandes que Dios, son oportunidades para que su grandeza sea revelada. Los gigantes que rondaban la tierra prometida de Israel no eran meros enemigos de carne y hueso. Eran sombras vivientes de un adversario más profundo y más oscuro. Tras sus cuerpos imponentes estaba el mayor de los gigantes, el mismo diablo que desde el principio ha buscado aterrorizar, esclavizar e impedir que la humanidad alcance la herencia de Dios. Así como los Anasim y los Rephaim se interponían entre Israel y Canaán, así también Satanás busca poner obstáculos insuperables entre el pueblo de Dios y la plenitud de su llamado. Su presencia apuntaba a una realidad que Israel aún no podía ver por completo. Ninguna fuerza humana, ninguna arma del hombre podía aplastar al gigante supremo.
Solo Dios mismo podía traer esa victoria final. Por eso la historia de los gigantes en la Escritura nunca trata solo de tamaño, de guerra o de geografía. Señala hacia el Calvario, donde se libró la verdadera batalla. Allí, en la colina fuera de Jerusalén, Cristo se presentó como el David mayor. Él no enfrentó a un campeón filisteo, sino a la antigua serpiente del Edén, aquel que había engañado a Eva y corrompido al mundo con el pecado. El enemigo se burló y desafió como lo había hecho Goliat, creyendo que tenía a la humanidad encadenada para siempre. Pero en la cruz, Jesús asestó el golpe decisivo. No con una honda ni con una espada, sino con la madera de la cruz y el poder de su propia sangre. Derribó al adversario más grande de todos. La sangre de Jesús se convirtió en el arma que ningún Goliat, ningún OG de Basán, ningún Rephaim ni ningún poder demoníaco pudo resistir. Lo que parecía debilidad, Cristo crucificado, fue en verdad la manifestación suprema de fortaleza. En su muerte, llevó la herida anunciada en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Satanás golpeó su talón en el Calvario, pero en ese mismo momento Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, asegurando la victoria para todos los que creen. Esta es la revelación escondida en la historia de los gigantes. Cada enemigo descomunal en la historia de Israel, ya fueran los Nefilim antes del diluvio, los Anasim, en Canaán o Goliat de Gat, fue un anticipo de la lucha mayor entre Dios y las fuerzas del mal. Y cada victoria, ya fuera a través de Moisés, de Josué o de David, señalaba hacia la victoria suprema de Cristo. La tierra prometida nunca se trató únicamente de Canaán. Se trataba de la herencia eterna que Cristo compró con su sangre. Y ningún gigante, ya fueran las antiguas tribus de los Rephaim, o los pecados descomunales y las ataduras espirituales de nuestras propias vidas, puede impedir que el pueblo de Dios reciba lo que Él ha jurado dar. En Él, los gigantes del miedo son silenciados. Los gigantes del pecado son derrotados, y los gigantes de la muerte son destruidos. La cruz declara que ningún enemigo, por grande que sea, tiene la última palabra. Solo Cristo es el verdadero vencedor de gigantes, y en Él el pueblo de Dios entra en su promesa eterna con valentía. Los gigantes que rondaron la tierra prometida de Israel son más que curiosidades históricas. Son recordatorios de que la fe siempre es probada frente al miedo, de que la victoria no viene por fuerza ni por poder, sino por el Espíritu del Señor. Así que deja que esta historia te desafíe. ¿Qué gigantes se interponen hoy en tu camino? ¿Qué Anasim de temor, qué Goliat de tentación, qué ojo de esclavitud se alza frente a ti? Recuerda, mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los temas más misteriosos y poderosos de la Biblia. Si esta historia fortaleció tu fe, te invito ahora. Del me gusta a este video, deja un comentario compartiendo lo que te habló, suscríbete al canal y comparte este video con otros. Tu apoyo ayuda a difundir la palabra de Dios a muchos que necesitan esperanza, valor y verdad en estos días. Este ha sido los gigantes que rondaron la tierra prometida de Israel. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te recuerde siempre. Ningún gigante es más grande que nuestro Dios.